lo saben las congregaciones y los muchachos, se han llevado a sus seminarios felizmente y casas de formación, también los obispos, todos los números que había hasta este. Pero este solo lo tiene quien lo compre, el último. Gracias por su atención. En todos los programas ahora hay espacios publicitarios, ¿verdad? Con otras palabras, que son los que alimentan a los que después van a hablar. Claro, por eso en algún periodista inteligente, cuando está en el programa que dice, corte, ahora vamos a por el pan. Porque si los otros no pagan, ¿qué va a comer? Ahora ya la parte teológica. Conocen al padre Arturo, ¿no? Rojas. Mientras los que tienen que hablar vienen por aquí. Te toca hoy, sí. Pues por eso te digo. ¿Esta es inteligencia artificial o natural? Bien, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo día de las jornadas teológicas de nuestra Facultad de Teología, de la UCAP, de nuestro Instituto de Teología ITER. Hoy estaremos reflexionando, damos gracias al Dios uno y trino que nos permite reunirnos en esta tarde. Estaremos reflexionando en este segundo día sobre los barrios populares, trabajo pastoral y responsabilidad por la casa común. Tendremos la primera conferencia a cargo de la hermana Silvia Blanco. La hermana Silvia Blanco es de la Congregación Pureza de María. Es licenciada en estudios eclesiásticos realizados en la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, licenciada en Historia en Madrid, en la Universidad Nacional de Estudios a Distancia. Desde el año 2016 realiza su maestría en Teología Fundamental en el ITER UCAP. Ha trabajado esencialmente en la educación en España y Venezuela. Actualmente es la directora de la Unidad Educativa Fe y Alegría Roca Viva. Ha sido miembro del equipo pastoral de Europa y en América de su congregación. Le damos pues entonces la bienvenida a la hermana Silvia Blanco. A usted la palabra, hermana. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Y bueno, acogiendo la invitación que me hizo el padre Teixeira, pues vengo a compartir mi experiencia, ¿sí? Yo siempre he estado sentada donde están ustedes y esta vez me toca estar delante de ustedes. Entonces les pido por favor pues que podamos compartir esta experiencia y que ojalá el Espíritu inunde estas palabras que quiero compartir y que puedan ofrecer una pequeña lucecita para acercarnos a una realidad que es hermosa. Es hermosa. Gracias. Quería empezar con esta imagen para que ustedes vean dónde desarrollo. Yo no sé si se escucha, puedo agarrar el micrófono a lo mejor inalámbrico mejor. ¿Lo tienes por ahí? Es que me da la sensación de que está en clase. O si me lo puedes subir. Bueno, quiero enseñarles esta primera imagen para que se hagan una idea de dónde vengo yo. ¿Sí? Acá está el pedacito de Petare donde yo vivo, mi escuela. Ahí ven, si se fijan, el corazón de Fe y Alegría y todos mis vecinos. Entonces se pueden fijar que es algo, no sé, les voy a dejar a ustedes que digan cómo es ese algo. Fíjense bien en esta foto. Y fíjense bien en este video, que es cómo se llega a mi escuela en carro o en transporte.
les invito pues a que hagan un recorrido conmigo por dentro del barrio hasta llegar a mi colegio. Como ven, todo es orden. Nos damos el turno en el carro muy amablemente. Hay sitio para todos. Las aceras las pueden ver también, son súper seguras. Somos muy considerados los vecinos cuando manejamos. Seguimos subiendo nuestra cuesta. Lo emocionante es cuando viene una camioneta de bajada. Sucede, sucede. Seguimos subiendo. Y atención, porque ahora vamos a girar a la derecha y vamos a ir a mi escuela. Ajá. Vénganse conmigo, estamos entrando. Este es el acceso de mis estudiantes, de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Y detrás de este portón aparece un pequeño paraíso. El guachi a veces tarda en abrir la puerta. Entonces no tenemos puertas automáticas, pero tenemos un guachi, una guachi o estudiantes muy amables que nos abren el portón. Y esta es nuestra escuela. Pues a mí me gustaba empezar así para ponernos en contexto de qué realidad íbamos a hablar. Y te voy a pedir que pases a la siguiente diapositiva, por favor. Y esto es lo que yo veo desde la escuela. ¿Ustedes qué es lo que ven? Ya hemos visto un poquito, ¿no? Pues bueno, voy a resumir a lo que mejor, lo que alguno de ustedes ha pensado. ¿Alguno en lo que se ha fijado es en la sobrepoblación del espacio? En cada una de estas casas que ustedes ven viven núcleos familiares de 4, 5, 6, 7 personas reticulares, a menudo en espacios no mayores de 25 metros cuadrados, sin puertas, sin espacios diferenciados, sin un baño diferenciado, con una cocina que está en el salón al lado de la cama o de la colchoneta del niño. ¿Puedes pasar, por favor? A lo mejor lo que han visto ustedes es que no había mucho orden en mi barrio, ¿verdad? No hay un orden urbanístico, no hay aceras, no hay calles señalizadas. Todos compartimos espacios estrechos. En nuestro sector solo hay una calle y después las casas se comunican por escaleras que son infinitas, larguísimas, que tú subes, subes, subes y las casas están a derecha e izquierda, pero no hay calles de acceso, hay escaleras. A lo mejor alguno de ustedes se ha fijado que no es un espacio muy limpio. Las paredes están pintadas, el suelo, pues cuando llegas por primera vez impacta porque hay basura y está pues todo un poco sucio. Esa es la realidad. Y la realidad en los barrios es que los servicios públicos son muy ineficaces o inexistentes directamente. Nuestro servicio de alcantarilla es muy precario. Por supuesto, no hablemos del agua que nos llega 2 veces a la semana, la luz que se nos suele ir 2 veces a la semana también. Evidentemente, las escuelas, especialmente las oficiales, pues son escuelas que están dando servicio educativo 1 o 2 días a la semana, si es que tienen docente. Y evidentemente los centros de salud, en mi sector somos afortunados, tenemos un ambulatorio que ofrece servicio todos los días, pero cuando sales de mi sector, los CDI que existen cerca, pues ofrecen servicio cuando está el doctor, que no es siempre. Son viviendas, como han podido ver, de autoconstrucción. Y cuando uno llega a los barrios o vas por la autopista y lo ves, pues a menudo te impacta la agresividad visual de lo que ves. No es agradable de ver, no es bonito. Es una especie de selva de ladrillo, monótona, monocroma, apiñada. Esto es lo que yo veía. Y
a lo mejor han visto que la ley aquí es una ley diferente. Han visto que un niño bajaba con 2 botellones por la calle, no hay orden, no hay vialidad, pero tampoco impera la ley común en mi barrio. Hay una ley paralela y es la ley del barrio, la ley del más fuerte, la ley del jefe de calle, la ley del PRAN que controla el mercado de droga y el mercado de piezas de carro robado en mi sector del barrio. Y eso hace que también esa ley del barrio sea muy potente y genere pues a veces situaciones de miedo que hacen muy difícil que uno denuncie situaciones de abuso o situaciones de violencia o situaciones de robo o situaciones de ajustes de cuentas que se dan en mi barrio, por supuesto. Bueno, pues yo esto es lo que vi cuando yo llegué a Venezuela. Yo llevo 10 años viviendo en este pedacito de cielo y yo lo que veía o lo que vi la primera vez que me enfrenté a esta realidad fue pues algo parecido a esto que ustedes han visto, ¿no? Pero cuando uno se acerca, mira desde cerca y desde dentro el barrio, aprende a ver otras cosas. Y yo aquí quiero enseñarles qué es lo que yo aprendí a ver. Yo aprendí a ver en este barrio a las personas que viven en él. Yo aprendí a ver, pasé de ver suciedad, sobrepoblación, carencia de espacios, a ver, cuando entré en ese barrio y viví con esa gente, a personas. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que tienen nombre y apellido. Y cuando digo que tienen nombre y apellido, quiero decir que tienen historia, que tienen biografía y que seguramente muchos de ellos tienen una biografía dura, golpeada, agredida, violentada, de abandono. Pero yo vi y veo cada día personas. Cuando yo estoy en mi colegio y abro el portón por las mañanas, les aseguro que lo que veo yo es vida. Un río de niños que llega y esa realidad me habla de una vida fecunda, desbordante y de una realidad teológica. Donde hay vida, está Dios. Donde hay vida, está Dios. Me preguntaron cómo uno puede acercarse pastoralmente a esta realidad. Pues yo les voy a decir algo muy importante, poniendo a las personas en el centro de nuestro servicio pastoral. Donde otros ven invasores, malandros, gentes sin oficio ni beneficio, nosotros estamos llamados a ver personas. Personas sin adjetivo. ¿Eso qué implica? Que cuando yo veo personas con nombre y apellido, estoy viendo hermanos. Yo estoy viendo hijos de Dios. No importa la marca que traigan de la religión en la que sean. Todos somos personas infinitamente amadas por Papá Dios. O sea que lo primero es que hay que empezar con una conversión personal, una conversión de la mirada. Algo que impacta mucho es cuando escuchas a las personas. Nosotras las hermanas salimos cada fin de semana a la Eucaristía, pues a misas diferentes de nuestra diócesis, ¿no? Nos gusta conocer, nos gusta pues compartir con otros hermanos y nos hace bien salir del barrio. Y cuando escuchas a la gente, la reacción de la gente cuando le dices que vives en Petare, que trabajas con fe y alegría en educación popular, pues es significativa. Están de los que dicen, ¡ah, en Petare! Otros que dicen, ¡ay, en Petare! Captan la diferencia, ¿verdad? La gente ve extraños. La gente ve con desconfianza. Y nosotros decimos, oye, pues resulta que yo soy muy feliz ahí, la verdad. Pero una pastoral que quiera
vivirse en este contexto inicia con una conversión personal. Tú no puedes ir allí a dar cosas. No se va a un barrio a dar a los otros. Si tú quieres hacer pastoral diciente, significativa, tú vas al barrio a vivir con, a pasar y a convertirte del otros al nosotros. Esa es una verdad que no podemos olvidar. Y fíjense lo que dice el Papa en Laudato Si 202. Cuando yo no veo a los otros, sino que me siento en nosotros, hacemos realidad este punto. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica, porque es una conciencia básica que todos los que estamos aquí estamos llamados a tener, permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo, que supone largos procesos de regeneración. La pastoral en un barrio no puede ser de acciones o de eventos simplemente. Una pastoral que sea pastoral en un contexto como este requiere tiempo, requiere procesos. Al hablar de pastoral en el barrio no se trata de hablar de ideas, sino que yo les invito a que reflexionemos cuáles son las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar la pasión del cuidado del mundo y del cuidado de las personas. No es lo que puedo hacer, sino por qué lo voy a hacer, para quién lo voy a hacer. Las reflexiones teológicas, filosóficas, los planes pastorales, las acciones evangelizadoras pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presentan nuevamente a partir de una confrontación con el contexto actual. No se puede, o creo yo que no es del todo correcto o verdadero, el diseñar una pastoral para un barrio desde un escritorio. Uno tiene que caminar, uno tiene que pasear, tiene que subir y bajar escaleras, tiene que escuchar a la gente, tienes que ensuciarte, los pies, por supuesto, pero también las manos. Esto lo resume el Papa en una frase que es oler a oveja. Y digan, y créanme, las ovejas no siempre huelen bonito. No siempre. Esta es una verdad. Ojalá que el fruto de la pastoral en estas realidades sea el paso de los otros a quienes voy a ayudar, a los que voy a servir, los otros al nosotros. Ojalá que demos un salto hacia una nueva forma de vida, de pastoral, y descubramos definitivamente que nos necesitamos y que nos debemos unos a otros. Para que la humanidad renazca en todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Miren, una de las cosas que a mí más me impacta es que yo he venido a Venezuela a conocer lo que es una frontera. Y la frontera es el Guaire. Todo depende de qué lado del Guaire tú hayas nacido. Yo he conocido en esta tierra el peso del código postal en la vida de una persona. Y nadie elige nacer donde nace, pero marca. Pues ojalá que la acción pastoral que desarrollamos ayude a levantar esas fronteras. Yo siempre les digo a mis estudiantes, miren, hay que atreverse a salir de la frontera, pero la primera frontera está aquí. El Guaire está aquí. La primera frontera que hay que borrar es esta. Y lo primero que hay que amar es quién eres. Y tú eres petareño, forma parte de ti. Hay estudiantes de mi escuela que cuando van a hacer experiencias con estudiantes de otras escuelas que no son populares, tipo la UCAP, la Metropolitana, no dicen de dónde son. Tienen pena
porque decir que eres de Petare marca. Y bueno, ¿qué pastoral vivimos en ese pedacito de Petare en el que yo vivo? Pues miren, yo creo que la pastoral, uno de los rasgos fundamentales que deseo que nuestra pastoral tenga y creo que intentamos vivir, es la pastoral del cuidado de lo frágil. Es esa pastoral que no aparta la mirada de lo que no es bonito, que no gira la cabeza ante los malos olores. Es esa pastoral que está y vive en serena atención al otro y al acontecer de Dios en el otro y en esa realidad. Es una mirada que descubre la belleza oculta y frágil de las vibras con las que convives. Porque es bella, mi gente. Es bella. Es buena. Algunos todavía no lo saben, pero son gente buena. Y es una pastoral que rescata lo positivo, no es pastoral que juzga, es que lo hacen mal, es que esta vivencia, no, es la que ve lo positivo, lo rescata y lo potencia. Mi gente está cansada de juicios. Mi gente está cansada de ser señalada y de decir que no saben. Claro que saben otras cosas. Valorémoslo. ¿Qué podemos aprender de mi gente? Como les decía, la pastoral en un barrio tiene que ser pastoral de presencia. Tienes que oler a oveja. No puede ser una pastoral vivida en el búnker, dentro de la escuela. Qué bonito, ahí protegido en el fondo, ¿no? No, tienes que salir y tienes que caminar y tienes que escuchar. Y como les digo, en medio de un ambiente agresivo, educa en otra manera de relacionarse, que es dignificante, fraterna, no violenta, como la de Jesús. Respetuosa de la diversidad religiosa, haciendo hincapié en aquello que nos une y valorando la riqueza del diferente, no rechazándola. En mi escuela, por ejemplo, tenemos mucha diversidad religiosa. Evangélicos, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, espiritualistas, santeros, agnósticos, por supuesto. Hay mucha fauna religiosa. Y yo soy escuela católica, yo no lo oculto. Pero católico quiere decir que aquí todos caben y nos fijamos en lo que nos une, que es Jesucristo, la palabra y una moral, una manera de vivir. Y en eso hacemos fuerza. E invitamos a educar en el respeto a la diferencia y en valorar, por ejemplo, en la semana ecuménica, los estudiantes que son evangélicos, algunos les digo en esa semana, ¿quieres hacer tú la oración? Y les digo que tienen un dominio de la palabra que es tremendo y aprendemos muchísimo de nuestros hermanos. Pues ojalá que estas pequeñas cosas generen comunidad. Es una pastoral del encuentro vivo con el Dios vivo que vive aquí, hoy. Es una pastoral atenta al acontecer de Dios que está vivo. Si decimos que Jesús ha resucitado y que está vivo, es que está vivo aquí. Pues hay que descubrirlo. Y Jesús nos dice dónde está. Hay que buscarle donde se le encuentra. Tuve hambre y me diste de beber. Tuve sed y me diste. Tuve hambre y me diste de comer, sed, me diste de beber, etcétera, etcétera, porque lo conocemos todos. Pues es que está ahí. Y lo que hiciste en hermano de estos míos más pequeños, a mí me lo haces. ¿Dónde buscamos a Dios? ¿Dónde está? Y hacemos lo que podemos, porque Salvador hay uno, y es Jesús. Pero sí que cuando en nuestro servicio, pues ponemos a la gente en contacto con la palabra. Reconocimiento de nosotros mismos y de los demás como hijos, hermanos de una misma familia y dignos de ser la casa del Espíritu. Rescatamos dignidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muchas veces el primer gesto que una pastoral de contexto popular tiene que tener es ternura. Mi gente está muy cansada y muy frustrada.
Son personas que caminan por esos cerros que han visto, por esas escaleras que han visto día y noche. Gente que es tratada mal y a veces trata mal. Pues yo creo que una de las cosas más importantes es la pastoral de la ternura. Mostrar un amor cercano, concreto, que tiene tiempo de pararse a escuchar, que se deja abrazar y abraza, que dialoga, tejido de gestos dicientes, palabras actuadas, en las que se toma verdaderamente en cuenta lo que el otro aporta y dice. Fíjense, en la escuela tienes que tener tiempo para escuchar. Yo no siempre lo hago bien, ojo, ¿eh? Pero la gente necesita ser escuchada. Una docente que viene, que tiene 3 hijos, que no tienen que comer, que sigue en la escuela por vocación, pero que tiene una montaña de problemas más grande que el Cerro de la Vila, necesita ser escuchada. Este es el primer gesto. Yo no puedo hablar de Jesús si no me parezco a él. Una de las primeras cosas que yo aprendí es que te tienes que dejar abrazar. Los niños de mi barrio son las personas más cariñosas que yo he conocido en la vida. Y al principio, como yo venía de España, eficiencia, tengo un horario, lo tengo que cumplir. Ay, qué bonito niño, adiós, ay, mira bonito, que es que... Hasta que me dijeron, quieta, no rechaces el abrazo de un niño y aprende a abrazar. Y abrazar significa mancharme mi hábito bellísimo que me ven aquí preciosa, ¿verdad? Bueno, pues al final del día ni es tan bonito ni es tan brillante. Pero dejarse abrazar es importante. Y cuando digo abrazar no solo es el abrazo físico, sino dejarse abrazar por la vida. De los adolescentes frustrados porque no ven futuro, por los jóvenes que lo único que quieren es salir del país para ganar plata, porque no ven esperanza en su realidad. Eso tiene que ser transformado y lo primero es hacerles sentir y descubrir que ellos son dignos de algo mejor y que son agentes ellos de transformación y que en esa transformación tienen que tener voz y hay que incluirlos. No podemos llegar ni con planes pastorales ni con planes de otro tipo a decir lo que hay que hacer porque esto es lo bueno. Hay que gastar tiempo en construir juntos, en escuchar, en valorar, en discernir. Pastoral de la amabilidad, de la atención afectiva y efectiva, que educa en la búsqueda del bien gratuito a los demás. Pues las relaciones en el barrio no siempre son ni cariñosas, ni delicadas, ni respetuosas. Basta abrir la ventana de mi cuarto en la mañana, pues porque hay gritos, hay lloros, hay muchas cosas que se escuchan en un barrio. Vivimos todos pegados. Pues lo primero es tratar bien a la gente. Y fíjense que no les estoy diciendo ni acciones ni planes, les estoy hablando de actitudes pastorales, porque yo creo en esto, porque creo en esto. Es una pastoral comunitaria que ayuda a levantar la mirada, que dignifica y redefine el sentido de la vida de la gente. Hay gente que no sabe que puede hacer algo diferente de lo que hizo su madre y su padre. Si mi padre fue malandro, parece que yo tengo que serlo. No. Tú eres libre y dueño de tu vida. Vivamos una vida significativa, diciente. Y sobre todo porque es importante ampliar la mirada más allá del guaire. Una pastoral que empodera para ser agentes de transformación. Ojalá que la gente de nuestro barrio no quiera irse del país para brillar. Ojalá que nuestra acción educativa y nuestra acción pastoral inspire para ser líderes del cambio. Nadie va a venir a mi barrio a arreglar los problemas de mi sector. Es que nadie sube ahí. Pues si nadie sube, tendremos que ser nosotros. Quiero acabar con esta imagen. Las hermanas de mi comunidad
A veces cuando, bueno, pues hace mucho calor o vivimos una situación en el barrio fuerte, invitamos a Jesús a que vea nuestro barrio, lo sacamos a la terraza y oramos con él allí. Pues bueno, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es el único que no nos va a abandonar en esa pequeña misión y en ese pequeño rinconcito de barrio. Y también me van a pedir que me van a permitir que acabe con una frase que dice: lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más chicos, a mí me lo hicisteis. Muchas gracias. Bien, le damos las gracias a la hermana Silvia por esta reflexión que nos ha brindado. Cuando la hermana estaba hablando, me venía a la mente un pensamiento de don Pedro Casaldalga. En el momento de mi encuentro definitivo con Dios, me preguntarán: ¿amaste? Yo le abriré mi corazón lleno de nombres. Don Pedro Casaldalga. También me vino a la mente, hermana Silvia, un sacerdote de nuestra Facultad de Teología que hace algunos meses que falleció. Tenía una columna en las Últimas Noticias que salía todos los sábados, y firmaba al final de su columna: Bruno Renaud, sacerdote de Petare. Me ha tocado encargarme de la distribución de la biblioteca del Padre Bruno y mandé a hacer un sello, y a cada uno de sus libros le hemos colocado Bruno Renaud, la fecha de nacimiento, la fecha de su muerte y al final sacerdote de Petare. Bien, la segunda conferencia a cargo del arquitecto María Isabel Peña, la arquitecto egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, 1981, magíster en Arquitectura y Diseño Urbano, Columbia University, 1984, PhD en Urbanismo, miembro asociado de la Fundación Espacio 2017-2024, es directora del Instituto de Urbanismo UCB, profesora agregada desde el 1993 al presente de la Facultad de Arquitectura de la UCB, subdirectora del Consejo de Preservación y Desarrollo UCB 2000-2001, práctica profesional en Caracas, Nueva York, Boston, Ciudad de Panamá. Para Insurbeca, empresa auspiciada por la Facultad de Arquitectura de la UCB, ha participado en 32 planes especiales urbanos en Venezuela de 1993 al 2003. Consultora de la UNESCO sobre el casco colonial de la ciudad de Panamá, 2012. En Caracas, con Fundación Espacio en el proyecto Caracas City 450 y Caracas City 450 Comunidades. Para la Oficina de Asuntos Culturales de la Embajada de Estados Unidos, 2017-2023. Experiencia virtual de la síntesis de las artes para el British Council 2021-2023. Coautora del libro Caracas del Valle al Mar, Guía de Arquitectura y Paisaje, Junta de Andalucía, España. Miembro del equipo ganador del concurso Ciudad Gobierno de San José de Costa Rica, febrero 2023. Mención honorífica, concurso UCAP, mayo 2023. Participación oral en el City World Summit, Londres 2023. A la arquitecto María Isabel Peña le damos la bienvenida. A usted la palabra. Muchísimas gracias por venir a todos. Estoy acostumbrada a estar con alumnos de arquitectura, de diseño urbano, de ciudad, y espero que este encuentro que traigo para mostrarles en qué trabajamos y cómo coincidimos y qué tan cerca estamos de ese Laudate Si, Laudate Deum, que no es más que una exhortación a
entender el mundo en el momento en que estamos y qué está sucediendo en cuanto a cambio climático y con qué sensibilidad debemos acercarnos a sectores no siempre tan privilegiados y en los cuales hemos encontrado un canal muy interesante que quiero compartir con ustedes en el cómo hacer, cómo llegar a estas comunidades y poder tener resultados. Vengo de la Universidad Central, Patrimonio de la Humanidad, y como saben, tenemos una especial sensibilidad a entender la arquitectura como espacio, como vida y como arquitectura. Fíjense, en esta presentación vamos entonces a ver, en principio, un vivero municipal, una intervención en el municipio de Chacao. Después vamos a ver 10 intervenciones en comunidades de asentamientos autoproducidos. Y finalmente vamos a ver parte de lo que es las conclusiones que he ido sacando a través de las experiencias que he tenido y las he volcado en una tesis doctoral donde se ve reflejado lo que es la multirrealidad en la cual estamos inmersos todos. Entonces vamos a la siguiente y en este caso es un vivero municipal que parte de la idea de rescatar una quebrada que no está invadida. Esta quebrada tiene una imagen que recuerda mucho a lo que vio Humboldt cuando vino a Venezuela y la dibujó. Y también, por otra parte, el entender que hay muchísimo desecho. En este caso hay una montaña de desecho que son lámparas que pertenecen a un municipio muy rico que desecha sus lámparas y hace cerros de basura. Este es nuestro escenario cuando llegamos a entender que en este lugar tan hermoso existían 2 árboles centenarios únicos, un mijao y un caobo, y que eternamente estaban produciendo muchos hijitos pequeños que se llaman plántulas. Con eso, vamos a la próxima, establecimos tres maneras de acercar. Primero, a la infraestructura verde. Tratar de reforzar, de poder hacer algo desde la casa, cualquier habitante de Venezuela, para poder preservar el verde y contribuir al problema del cambio climático, porque nos lo pidió precisamente la gente del British Council, que hiciéramos una reflexión que pudiéramos llevar en representación de Venezuela a la COP26. El segundo tema que también fue medular fue la infraestructura azul, es decir, el problema del agua. Todos sabemos que tenemos grandes problemas de abastecimiento de agua y que no hay aprovechamiento de lo que es el agua de lluvia. Y ese fue un segundo tema importante que abordar. El tercero, el cómo hacer que la participación sea comunitaria. Si nosotros venimos desde arriba e imponemos nuestras ideas como arquitectos, diseñadores urbanos, no vamos a tener una respuesta, sino abordamos el tema de trabajar con la comunidad y hacer que la comunidad se incorpore. En esta comunidad de la Floresta que queda en Chacao, no solamente hay quintas lujosas, costosas, sino también hay un pequeño barrio informal, autoproducido, que también necesita de todos estos 3 elementos. Continuemos. Entonces, esto nos llevó a la propuesta de hacer bicirutas con intervenciones de arte al lado de lo que era el compostero natural, a recoger las plántulas, lo cual fue aproximadamente 800 plántulas entre lo que había allí y lo que había en la Universidad Central de Venezuela, a entender lo que era hacer ingeniería de compost para poder, con los mismos desechos del lugar, poder tener una buena tierra abonada para poder sembrar en esos cascos que votaron en la alcaldía, poder sembrar esas plántulas y al cabo de un año teníamos 1.200 árboles que pudimos donar. Y, por cierto, ahí está el pabellón de agua de lluvia hecho por estudiantes, que tuvimos alrededor de 75 estudiantes con nosotros.
Y estos trabajos se llevaron no solamente a la COP26, sino también a una reunión ocurrida el año pasado en Londres que se llamó el Eco City World Summit, o sea, donde se discutía a nivel mundial qué hizo cada país en pro del problema climático. Siempre hicimos la reflexión de que no era posible abordar el mayor problema que tenemos en Venezuela, el Amazonas. Sin embargo, cada uno desde su casa podía tomar en cuidado una plántula durante 1 año, durante 2 años, durante 6 meses. Y después, al cabo del tiempo, cuando estaban crecidas, nos las devolvían y nosotros pudimos entonces donarlas a el Patrimonio Mundial, a la universidad, a El Ávila, a Chacao, y cumplimos con un poquito en esa historia de qué hacer, dónde está ese granito de arena. Y entendimos que las plantas y el problema climático puede ser un cohesionador magnífico de las comunidades. Teníamos voluntarios que eran señoras muy mayores, teníamos niños muy pequeños y teníamos estudiantes universitarios. Entonces, para nosotros resultó un buen ensayo de cohesión de la comunidad tras un objetivo, el cambio climático. Ahora vamos a ver el tema de las comunidades. Esto corresponde a otra charla que llevamos a Harvard, donde expusimos lo siguiente: vivir en Caracas. Vivir en Caracas juntos en tiempos de segregación física, de agitación política, de colapso económico y de un malestar social notorio. Es muy importante entender el marco referencial de lo que nos está pasando a todos para poder ver entonces unos casos próximos. Este trabajo que se llamó Caracas City 450, porque eran los 450 años de la ciudad de Caracas, y esta era la referencia a comunidades. Nosotros previo a esto hicimos un trabajo que se llamó Caracas City 450, coincidía con los 450 años de la ciudad, año 2017, el año donde las migraciones fueron más fuertes que ninguna. Y nosotros en ese momento hicimos la investigación de todos aquellos edificios hechos con dinero del petróleo durante democracia y con arquitectos venezolanos y norteamericanos. Eso lo hicimos y después nos preguntamos qué pasa con las comunidades menos aventajadas. Entonces hicimos Caracas City Comunidades, dándonos cuenta que al lado de un gran edificio casi siempre quedan aquellos que construyeron esos grandes edificios, las comunidades. Ahí teníamos entonces 10 comunidades, de las cuales les voy a mostrar rápidamente los abordajes que hicimos, llamando a concurso a equipos interdisciplinares para que de alguna manera ayudáramos a subir la calidad de vida de las comunidades que no reciben ayuda, ni reciben auxilio, ni de entes nacionales, ni internacionales, ni institucionales. ¿Qué es lo más importante que nosotros vimos? Pensamos que había que tener cuatro ejes principales. Me voy a acercar para poderlo leer bien. Y había uno de los más importantes, es el manejo ecológico de todo lo que estuviese sucediendo. También el tema de la productividad. Es necesario que aquello que sea la inversión lleve a la productividad de esa comunidad. También a la gestión institucional o cómo se gestionan ellos para conseguir aquello que necesitan. Y por último, subir el nivel de la calidad de vida. Es importantísimo también que nosotros hacíamos contacto e identificábamos los líderes de las comunidades. Esos líderes de las comunidades algunas veces eran religiosos, otras veces eran sociedades, asociaciones de vecinos, en otras ocasiones eran otro tipo de asociaciones. ¿Qué vimos en esas comunidades o qué deseábamos hacer? Deseábamos hacer lo que se llamaba un urbanismo táctico, donde pudiéramos de pronto abordar temas
que fuesen de interés para todos. La accesibilidad universal, por ejemplo, mejorarla o resignificar lugares que habían sido lugares donde habían pasado quizás memorias atroces, cosa que sucede mucho también en los barrios, o por ejemplo, recrear o inventar espacios para encuentros de gente joven. La gente joven hoy en día no tiene casi, no dispone casi de efectivo, no pueden ir a lugares donde pueden gastar. Entonces, el espacio de afuera empieza a entenderse como un espacio con muchas posibilidades para el encuentro, para la discusión y también, bueno, para poder vivir mejor y tener mayor calidad de vida. Sigamos. En este caso, entonces, les resumo 3 de los 10 casos que hicimos en las comunidades. El que dice sostenibilidad habla de haber hecho ese pavimento de adoquines con piedras de la quebrada Catuche, con la ayuda de la Facultad de Arquitectura y también con la ayuda de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central, para poder lograr hacer la fórmula de cómo se preparaban esos adoquines con la mano de obra justamente de Catuche. Por otra parte, está el otro ejemplo del reciclaje, cómo con tapas de desecho, de potes de pintura, puede crearse un ámbito donde se pueda reunir la gente. En este caso era el barrio El Guire, donde había una tríada de calles y no había espacio donde reunirse. Los espacios públicos, por lo general, en el barrio, como nos decía la hermana Silvia, son muy estrechos, son muy escasos, son casi siempre calles. Esas calles se les puede dar un resignificado, dándole, por ejemplo, un techo para tener una calidad de sombra soportable y reciclar a través de arte. También en la comunidad de San Agustín hicimos en La Charneca una plaza cubierta en una estructura vieja, abandonada, con la ayuda de textiles que se usan en viveros para lograr un lugar de sombra, un lugar donde se pudieran reunir los niños, también donde pudieran sembrar plantas medicinales que fueron de su selección. La próxima. Este es Catuche y bueno, vemos la imagen que no difiere para nada en las que son de Petare. Seguimos. Su ubicación y su longitud es importante hacerles notar que en el caso de Catuche hay 2 lugares de fe y alegría, de entrada y de salida. La próxima. Fuimos hasta allá para patear el lugar, para conocer el sitio. Estuvimos al menos 8 meses en un primer encuentro tratando de entender cuáles eran los líderes, cuáles eran sus necesidades, quiénes querían participar, cómo agruparlos, que ellos mismos nos llevaran a conocer su barrio y saber qué estaba bien y qué necesitaba urgentemente auxilio. Sigamos. No sé si reconocen esta foto anterior al padre virtuoso, en la anterior. El padre virtuoso, junto con un líder comunitario, junto con otro líder comunitario, que se encargaron de llevarnos a conocer y a entender y a realmente compenetrarnos con la comunidad. Nosotros hicimos una fórmula que fue llamar a concurso a otros especialistas para que estos especialistas pudieran proponer junto con la comunidad una solución para vivir mejor y ser productivos y tener mejor gestión y tener un producto social que fuese de ellos propios. En este caso, ganó un equipo que quiso resaltar todo lo que era la quebrada, donde fue la tragedia del año 99, y se propuso que todo ese barrio que nunca tuvo opción de gastar dinero, sino en sus viviendas, pudiera en este caso tener un sistema de espacios abiertos donde encontrarse, donde, por ejemplo, conseguir el agua y donde
tener en cuenta. Aquí está la muestra de cómo les enseñábamos a hacer los adoquines con las piedritas del río Catuche, con la mano de obra local. Muchos eran jóvenes excluidos de trabajo o de estudios. Al final de nuestra compañía, que fue 8 meses de conocimiento, 3 meses estando nosotros llevando la obra, ellos continuaron. No solo eso, ellos tienen un producto que negociaron con una gran empresa que se llama Prosein, porque ahora ellos tienen un adoquín propio, hecho con sus manos, que no produce CO2, que no tiene transferencia porque la gente vive allí. Lo bonito fue que al irnos nosotros, ellos continuaron trabajando por 1 año, y vamos a ver las imágenes, la próxima imagen, y ellos completaron todo el camino de ese planteamiento del sistema de espacios públicos. Se hizo completamente con adoquines, aún cuando nosotros nos fuimos. La idea en todos estos proyectos es lograr consolidar un aprendizaje y que ellos puedan volar solos, que ellos puedan pararse en sus pies y tener suficiente fuerza y suficiente conocimiento como para poder ofrecer algo distinto y poder insertarse también en la vida en el sentido productivo. Aquí están entonces muestras de estas piedras, de estas rocas, son parte de lo que pasó en la tragedia del 99, que fueron incorporadas con los adoquines, con pequeños huecos que después se llenaron de grama, y también con flores, porque la gente también tiene derecho a la belleza. Y eso fue una de las cosas que más le impactó a todo el grupo de allá. Fíjense que esta es otra aprendizaje técnico. Les enseñamos que tenían que estabilizar los taludes, que esos taludes se podían hacer con geotextiles, que apenas son unas bolsas llenas de tierra sembradas con una mata que se llama vetiver, que asegura los terrenos. Con eso les enseñamos a asegurar los taludes, pero también a hacer terrazas. Y en esas terrazas se sembraron frutales y también con la intención de producir para pequeños emprendimientos, que después iban a hacer que sí, jalea de ají, y también iban a hacer otras para comer, también les iba a servir. Pero lo más importante es que esto les trajo también una cantidad de aves que habían perdido, y que la naturaleza, toda la ecología del lugar volvió a tener un significado completamente diferente. La próxima. El padre celebrando, la gente súper contenta por haber logrado lo que ellos se habían planteado. La próxima. Vamos al caso de la Charneca. La próxima. La Charneca queda justo enfrente de las torres de Parque Central. La próxima. Había una estructura completamente abandonada. Se propuso hacer una plaza cubierta con geotextiles. Comenzamos a desmantelar, a desmontar, sacar el monte del lugar, y al día siguiente que nosotros empezamos a hacer ese trabajo y que nada más vinieron 3 personas, se aparecieron 100 personas con franelas rojas. La siguiente. Nosotros nos retiramos en el acto y sentimos que había una manifestación de poder. ¿Quién tiene el poder? Y entendimos que no querían que estuviéramos allí y nos fuimos. Al cabo de los 3 meses, vinieron a reunirse con nosotros, a suplicarnos que por favor, ahora sí estaban listos para recibirnos, sí estaban organizados para hacer la plaza cubierta en una estructura abandonada. Pero la polarización es un factor verdaderamente difícil que hay que tomar en cuenta, que existe y que hay que respetar. El siguiente. En el caso de Chapellín, vamos a ver, es otra comunidad que queda en la Florida. Hubo como factor aglutinante una escuela de 3 hermanas, no hermanas religiosas, hermanas. Y ellas, sin embargo, también muy amantes de la religión,
entendían que no funcionaba bien, que le ponían muchos carros enfrente del colegio y decidimos que ese espacio se volviera un espacio comunitario y que a la vez la iglesia debía tomar un papel protagónico. Y simplemente con pintura sacamos la cruz e hicimos que ese espacio externo a exterior fuese también un lugar para dar misas y que tuviera una connotación religiosa, porque entendimos que para ellos era muy importante, lo que más estructura les daba era el colegio, los niños y la religión, digamos. En el caso de la Cruz, que fue un barrio muy pequeño ubicado en Chacao, sigamos. El equipo ganador fue un equipo de periodistas. Y este equipo de periodistas nos hizo ver que la comunicación es un factor importantísimo para salir de la pobreza. ¿Cómo es eso? Bueno, ellos plantearon primero clases de periodismo a niños, que la gente estuviese informada de lo que estaba pasando. Y esto es una muestra de lo que hacían los niños. Todos los jueves en la tarde daban las noticias reales a viva voz en pleno bulevar. Bien. También hubo otro proyecto que se unió a nosotros, que se llama Inside Out. Con Inside Out, nosotros hicimos fotografías, hicimos un llamado a fotógrafos muy buenos, mandamos las fotografías, las aceptaron y nos devolvieron estos afiches que los pegamos alrededor de la iglesia para que la gente de Campo Alegre entendiera que tenía vecinos que vivían allí desde hacía 60 años y que no sabían ni cómo se llamaban ni qué hacían. Entonces, la gente de Bus TV nos propuso, ¿qué tal si hacemos una lista donde digamos cada uno de los oficios que tiene la gente y qué pueden ofrecer? Las mejores hamburguesas están allí, por cierto. Vamos al próximo. Vamos al Huire. El Huire es una comunidad que es propietaria de sus terrenos porque el dueño de la hacienda Valle Arriba se los dio con letra. De manera que ellos no sienten que son un barrio, se sienten ofendidos si les llamamos barrio. Por eso los llamamos comunidades. Y ellos tienen un gran sentido comunitario de celebración. Pero para ellos la celebración puede ser divina, en el sentido de que hay procesiones, pero también mundana. También celebran los carnavales, pero no había lugar donde hacerlo. Así que dentro de las calles hicimos este techo, que fue un techo tensado, reciclado, para poder propiciar un poco de sombra en un lugar tan caliente. Debido al cambio climático, no había posibilidades de sembrar, todo era completamente pavimentado, pero buscando alternativas con arte y con reciclaje. Vamos al Calvario. El Calvario es un caso muy interesante. Tuvimos un grupo que nos acompañó en este caso de cineastas. Y los cineastas creen en los medios audiovisuales como la manera de comunicar. Y hoy en día, más que nada. Y ellos eran de la opinión que había que darle instrumentos, herramientas a los más jóvenes e enseñarlos a filmar. Vamos con otra. Desde estas edades, tuvimos niños que tenían 8 años hasta 21 y nos agarró la pandemia. Y al cabo del año, ellos hicieron una cosa que se llama, no un cortometraje, fue un mediometraje, la próxima. Y en ese mediometraje ellos hicieron sí, lo puedes cambiar. Hicieron un registro de todo aquello que pasaba en su comunidad. El calor, el sopor, el no movimiento, sacar al santo con la boca tapada. Todo eso quedó registrado e hicimos al final del año una presentación de esta película en un lugar que ellos escogieron cerca de donde pasa todo el mundo hacia la lagunita. Es decir, los jóvenes quedaron con un conocimiento que era conmovedor oír a un niño de 12 años que decía,
A mí me daba miedo la cámara, pero ya ahora no me da miedo. Ya ahora yo sé cómo manejarlo. Entonces, es darle instrumentos para que de alguna manera ellos queden con oficios y darle la sensibilidad como para decirle, pensemos en el calor, pensemos en qué pasa en verano, y entonces transmitirlo luego a través del video. Vamos a la próxima. La próxima se llama Las Mayas, que es otro colegio también de fe y alegría, donde a pesar del COVID, los maestros, los obreros y los representantes tomaron en cuidado esa pequeña escuela que tiene un grandísimo patio y funciona como una escuela, como un castillo medieval. Todo lo que es el barrio, vamos a verlo. Vamos a la otra. Es un gran patio que tiene la escuela, donde hay unos araguaneyes, entonces se exaltó a través de intervenciones en pintura, la belleza de los araguaneyes, se sembró más, y la gente entonces se reunía en el colegio. El colegio empezó a ser un centro comunitario y empezó a funcionar tal cual como un pueblo medieval. Puertas adentro se sentían a salvo, puertas afuera no tanto. Vamos con el próximo. La lucha. La lucha es un barrecito que tiene un bulevar central y en ese bulevar central estaba tomado, vamos a la otra foto, estaba tomado por los automóviles. No había posibilidades de hablar, eran dos posturas muy opuestas, había una radicalización en la posición política de todos sus habitantes y se nos ocurrió que a través de hacer un techo, que por cierto lo hicimos con palos de escobas, con desechos, o vamos a poner la otra fotografía, hacer cine, donde invitábamos a películas que le gustaban a todos, podíamos unir a aquellos que estaban pendulando de un extremo a otro político, y eso nos dio como resultado que la vitalidad de este bulevar se volvió todo un boom para ellos. Comercialmente incluso empezaron a vender más cosas. La gente venía porque había sombra, porque había un espacio central donde caminar y donde no encontrarse carros parados. Siguiente. En la comunidad Los Erazos, que es una comunidad al lado del Centro Médico de Caracas en San Bernardino, la violencia por cuestiones de oposición política era casi que imposible. Entonces decidimos trabajar con los niños más jóvenes y darles herramientas. Y en este caso, las herramientas que le dimos fue que aprendiesen a usar todas las computadoras para hacer modelos en 3D. Estos modelos en 3D tenían que ser unos productos que pensaran en beneficio de su comunidad y de resolver alguno de los problemas. Y ellos decidieron entonces que podían ser lámparas. Estas lámparas las llevamos, las construimos, vamos a ver la próxima, y se colocaron. Pero lo más bonito de todo es que después de hacer esto, ellos empezaron a trabajar con cacharros, con pedazos de lavadoras, con pedazos de cualquier cosa que no se robaran y empezaron a hacer como unas esculturas y las calles comenzaron a tener más luminosidad y más seguridad. Vamos con el siguiente. La Vega. La Vega nuevamente, vamos a la Plaza Bolívar de La Vega y la plaza tenía una estructura que era para un módulo policial que nunca se hizo. La comunidad pidió un lugar de encuentro y en ese lugar de encuentro tenía que haber niños, verde y por supuesto elementos reciclados. Esto nos resume más o menos todo lo que hicimos después de trabajar en 10 comunidades. Pues bueno, tuvimos acceso a varios éxitos, pero el mayor de los éxitos fue que nadie nos apoyaba en un comienzo y al final fueron 175 aliados. Aliados que aportaban, por ejemplo, el señor que vendía licores decía, yo le mando refresco a los muchachos, o que nos aportaban cauchos viejos, pero tuvimos 175 aliados, que se dice fácil,
pero que es increíblemente difícil cuando uno trabaja en zonas autoproducidas. ¿Por qué? Porque no hay dinero. El dinero es esencialmente para lo más importante, que es sobrevivir y comer. Pero resulta que las casas que son tan pequeñas se complementan con el espacio público, el espacio abierto que existe afuera. Entonces, eso pareciera que es una de las respuestas más bonitas y más importantes que tuvimos. Ahora vamos a finalizar con la multirrealidad, que es algo que en el proceso de todos estos años y a través del estudio que hice de la escuela Jairo Rusa, que queda en José Félix Rivas 6, en Petare, fui llegando e investigando un poco más de lo que está sucediendo, porque sucede todavía. Hay una escuela que lleva a este señor que se llama Jairo Rusa, donde tiene 106 niños en cuido y donde les da la disciplina del boxeo y donde hacen tareas dirigidas y donde él los alimenta. Él recibe dinero de entes privados. No está ni con el gobierno ni tampoco con la oposición. Él quiere librarlos del mal. Hay una multirrealidad que nos enfrenta a dos cosas. La ciudad en el valle de Caracas está planificada, regulada, normada. Las inversiones de escuelas, cultura, espacio público están en el valle principal. En todas las partes, en todas las zonas informales, autoproducidas, entiéndase las márgenes de las quebradas o los extremos de la ciudad, es decir, Petare al este, Cate al oeste, existen todos estos tejidos autoproducidos en el cual el Estado ejerce, según lo que nos dice el sociólogo Roberto Briceño León, algo que se llama la tanatopolítica. ¿Qué es la tanatopolítica? La tanatopolítica es la ley del tánatos, de matar a diestra y siniestra sin portar de por medio nada, ni un papel que se parezca a derechos humanos y donde han habido una cantidad de pérdidas fatales por esta acción que se llama tanatopolítica. ¿Por qué se da? Se da ante una paralegalidad que existe instalada dentro del barrio. La paralegalidad significa que por una parte el PRAN es visto como el Robin Hood que hace lo que sea para proteger a toda la comunidad y la comunidad a su vez está bajo el efecto de lo que se llama el síndrome de Estocolmo, es decir, prefieren estar bajo el cuidado del PRAN a tener la tanatopolítica que entra a sus casas y se lleva a sus hijos. La última. Finalmente, por supuesto, aquí en esta última imagen se ve y digo una frase típica de Lefebvre que dice que no hay espacio sin gente y no hay gente sin espacio. Es importantísimo tener en cuenta la posibilidad y el potencial que tiene el espacio abierto, así sea para tener multirrealidades en ese mismo espacio, porque en ese mismo espacio que sucede la ceremonia religiosa también sucede la fiesta y el baile, y es una oportunidad de encuentro y de diálogo. Y ahí vemos el PRAN, que casi siempre son muy jóvenes. Vemos también cómo hay niños que han sido llevados a través de la disciplina a tener otro orden en sus vidas y que el objetivo no es que sean boxeadores, es que tengan una disciplina. Y finalmente esta imagen con muchos ojos, que es hablando de una gran mujer que se llamaba Jane Jacobs, que decía que en la medida que hay más ojos en el espacio viene siendo más vital y más seguro. Bueno, esta última imagen que vemos allá, que viene siendo una sección de lo que es el barrio en negro y una sección de lo que es un teatro de un arquitecto italiano que se llama Aldo Rossi.
que es el Teatro del Mundo, nos hace ver un poco la escala de lo que es eso que sucede en las calles de Petare. Es un teatro abierto, a cielo abierto, que quién sabe si en muchos años se consolide como edificaciones, pero que existe tal cual como el ejemplo del medio, que es el Teatro de Globe en Londres. Un teatro donde la gente se asoma a ver qué sucede en ese escenario. Ese escenario es una posibilidad de cambio. Ese escenario lo puede tomar muchas de las realidades que tiene el barrio. Puede ser un mercado, puede ser un culto religioso, puede ser el boxeo. Es una manera, o el cine, es una manera de mediar para poder conseguir mayor bienestar. Bien, creo que todos estaremos muy de acuerdo en decir que las dos ponentes de hoy, la hermana Silvia y el arquitecto María Isabel, nos han hablado y nos han ofrecido no solamente una lección magistral, sino que nos han hablado además desde la experiencia. Voy a retomar una frase que utilizó la arquitecto en su exposición. Ella habló de patear catuche. Fuimos a patear catuche. Bueno, ambas han pateado, una ha pateado Petare y otra no solamente catuche, sino diversas realidades de nuestra gran ciudad. Muchísimas gracias pues a nuestras dos ponentes. Vamos a dar espacio ahora para el conversatorio, como lo hicimos, como está estipulado en nuestra programación. Hoy tenemos como invitado, como moderador, a Monseñor Lisandro Rivas Durán, quien es obispo auxiliar de Caracas, misionero por vocación y religioso de los misioneros de la Consolata. Estudió teología en el Instituto Misionero de Londres, afiliado a la Universidad de Leuven University, Lovaina. Es licenciado en teología por la Universidad Agustiniana de Bogotá. Ha sido misionero en Kenia de 1995 al 2000, encargado de la formación de los seminaristas en Venezuela, superior para Venezuela de la Congregación de los Misioneros de la Consolata del 2005 al 2011, rector del Seminario Teológico de Bogotá del 2011 al 2014, rector del Pontificio Colegio Misionero Internacional San Pablo Apóstol de Roma del 2014 al 2022. Fue consagrado obispo el 12 de marzo del 2022 en la parroquia San Juan Bosco de Altamira. A Monseñor Lisandro Rivas y a nuestras dos ponentes, la hermana Silvia Blanco y al arquitecto María Isabel Peña, les invitamos a tomar asiento para dar inicio al conversatorio. Primero que todo, agradecer la invitación que me ha hecho Iterucá para venir esta tarde a compartir con ustedes también un poco el patear el barrio, como se dice, ¿no? Ya lo estaba haciendo antes de haber sido nombrado obispo auxiliar de Caracas, pero una vez que me nombraron obispo y me asignaron el suroeste de esta bellísima ciudad de Caracas, pues me ha tocado, como se dice, entrar en el corazón de esta población, de estos barrios que me han ido formando, me han ido haciendo sentir un pastor, como decía la hermana, con olor a oveja. Y sobre todo, descubrir estos lugares como el lugar teológico desde donde Dios se sigue revelando y desde donde Dios sigue clamando. Y creo que me parece muy oportuno el haber, dentro de esta semana de reflexión teológica pastoral, pues que tomemos también esta parte, digamos, tan importante como lo es
el cuidado de la casa común a través de estas dos grandes exhortaciones del Papa Francisco, como lo es la Laudato Si y Laudato Deum. Y quisiera pues de esta, como ya lo decían, ¿verdad? De estas magníficas presentaciones, como que hacer alguna preguntita, ¿no? Creo que para cada una tengo muchísimas, pero creo que el tiempo también es limitado. Y sobre todo cuando les escuchaba, iba también haciendo o recorriendo los lugares donde he estado, visitando los barrios de Caracas. Y quisiera comenzar pues con la arquitecto María Isabel Peña. Usted nos hablaba y me parece muy interesante esos signos de vida, esos signos de resurrección que a través de usted y todos sus colaboradores han ido haciendo que vayan aconteciendo en los diferentes lugares, como usted nos ha ido mostrando, ¿no? Pero me surgía un interrogante, ¿no? Y sobre todo cuando usted hablaba de la comunidad, las comunidades, vivir en Caracas. Es quizás, aunque no me gusta utilizar la palabra normal, contemplar en Caracas estos grandes barrios que hacen parte de esta identidad como lo es o están presentes en grandes ciudades de América Latina. Pero creo que en Caracas, vivir en Caracas nos lleva también como a ir redescubriendo unos nuevos barrios. Y esos nuevos barrios creo que son estos urbanismos que por los últimos años se han ido construyendo. Me viene en mente y cada vez que paso por allí cerca del Hospital Pérez Carreño, estos dos grandes, yo no sé cómo llamarles, estas jaulas que están allí, ¿verdad? Esta misión vivienda, ¿verdad? ¿Cómo? Y seguramente son construcciones también, son barrios, pero pensados, diseñados de una manera muy diferente, pero que si hablamos precisamente en diseñar sociedades sostenibles, ¿hasta qué punto estas nuevas realidades responden verdaderamente a esos proyectos que usted ha ido presentando? Entonces, de verdad me crea, pues sí, o sea, grandes interrogantes. Y de igual manera, cómo ir insertando. Yo tuve una experiencia en la parroquia de Macarao, donde hay unas 1.600 personas invisibilizadas, pero viviendo en situaciones de estructuras similares, aunque muy distintas. Entonces, ¿cómo afrontar esta realidad de estas nuevas maneras de barrios, llamémoslo así, que van surgiendo en la ciudad de Caracas y quizás en otras ciudades o grandes ciudades también con lo de la misión vivienda? A ver, lo primero es que yo no tengo nada que ver con esa misión vivienda. Muy por el contrario, tengo una postura bastante crítica y la he estudiado por un largo tiempo. Voy a darles un ejemplo que creo que es práctico. En la Avenida Libertador colocaron una gran cantidad de misión vivienda. Hicimos la cuenta de cuántas personas nuevas estaban viviendo en esos edificios y eran aproximadamente 12.462. ¿Qué sucedió? Yo busqué cuál ciudad tiene esa población. Busqué, encontré Urbino. Bien, ¿qué otra población aquí en Venezuela tiene esa población? La Colonia Tovar. Y después busqué cuántas escuelas, cuántos colegios, cuántos servicios tiene cada uno de esas ciudades. Muchísimos. ¿Cuántos servicios adicionales trajeron los edificios de misión vivienda? Cero. ¿Cómo se sienten entre vecinos los que vivían antes y los que viven ahora? Muy mal. Se sienten como que llegaron a una piñata sin regalo. No son bienvenidos. Ellos quieren estudiar con todo el derecho, quieren que sus hijos estudien en los colegios que le quedan cerca, pero resulta que esos colegios ya están copados. Entonces, ¿qué diferente sería
que no solamente se provea de vivienda, sino de espacio público, de espacio cultural, de espacio de sanidad. Quiere decir que todos esos proyectos que han dado están incompletos y por eso es tan importante hacer la reflexión de que la ciudad no está completa si no hay el espacio vacío comprendido como el complementario y más si es un área autoproducida. Las viviendas son minúsculas, nos lo decía la madre Silvia. Son minúsculas. Es necesario que el espacio exterior sea complementario. Entonces, si en estas edificaciones que están por Macarao no les dieron ese espacio complementario, entonces hay que buscar que de alguna manera se complemente, incluso en el tejido autoproducido. ¿Por qué no? Pueden haber canchas, podrían haber. Imagínense que en la Avenida Libertador hubiesen hecho tremendos teatros o una cantidad de lugares deportivos fabulosos donde se pudiera entonces dar la bienvenida a ellos que llegaron nuevos, pero llegaron con el regalo debajo del brazo. No, o sea, porque precisamente estamos hablando de la temática de que, o sea, la evangelización y como iglesia también son personas, como decía la hermana, que tenemos también que responder, porque yo sí creo que es una manera nueva de, de inventar, de recrear o de dar respuesta, pero que realmente dignificar la persona con todo lo que esto implica, pues creo que no lo, o sea, no corresponde, no lo está haciendo como tal, ¿no? Una segunda quizás pregunta, y usted lo decía, ¿no? Que cuando estuvieron en algunos de estos sectores llegaron más de 100 personas con franelas rojas, ¿verdad? El Concilio Plenario de Venezuela nos propone de que tenemos que volver a reconstruir a Venezuela. Tenemos que volver a repensar a Venezuela. Y estoy convencido que Venezuela se vuelve otra vez como a recrearla desde la persona, apostando por la persona como sujeto. Ahora, una manera, no digo que sería la única, pero yo sí creo que el momento actual nos lleva a hacer alianzas, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, verdad, que pensamos la ecología como parte constitutiva de nuestro ser de hijos de Dios, hijas de Dios, parte constitutiva de nuestro ser, de nuestra vocación cristiana, cuidar la creación? ¿Cómo hacer alianza? ¿Cómo unirnos para el bien común, para apostar por el bien común, que al final creo que apunta precisamente a la persona y no quizás creando pequeños grupos que sí se responde, se camina y se lleva adelante, pero que creo que el momento actual o nos unimos o aquí creo que vamos a seguir un poco, quizás cada uno tratando de luchar por lo que cada uno le importa. No sé qué tiene, o sea, en ese sentido de alianza, hacer alianzas, cómo podemos hacerlas? De los ejercicios que hemos hecho, que más efectivos ha sido el vivero. El vivero ha sido una excusa maravillosa para que una viejita que casi que no podía caminar dijera, yo lo cuido, o un niño. Y sin importar nada que ver con política, nada que ver con que tú eres evangelista, yo soy católica, nada, sin diferencia alguna. Entonces, cuando uno busca temas que realmente son motivadores, pero también le das instrumentos, porque les llevamos a los ingenieros, vamos a aprender a hacer compost, vamos a saber cómo sembrar, vamos a ver cómo reciclamos. El otro elemento que nos ayudó muchísimo y es una clave son los cineforos. Ponga una película, así sea de Disney, no importa, que le guste a los niños de este bando y de este bando, haciendo hijos de uno y de otro. Es increíble cómo suscita encuentros y celebraciones, o sea, y se ríen juntos, y lloran juntos, y bailan juntos. Entonces, esa emotividad que dan, por ejemplo, eso, el reunirse alrededor de algo que les guste a ambos. Puede ser un juego también,
Nosotros lo hemos probado con el cine y con los viveros y han resultado bastante buenos. Y si estamos en el tema de la ecología, nada como una planta, porque además necesita cuidado, necesita que usted me diga cómo es el secreto para regarlo. A mí no me dio resultado, se me murió la matica. Y bueno, va empezando a enlazarse una relación en base a un tercero. Eso también en otras teorías de sociología se llama triangular. Triangular es tener una excusa para la que vamos a hablar. Ese ramo no me gusta o ese ramo está bellísimo. Cuando uno pone un tercero y dos van a opinar de ese tercero o van a interactuar con ese tercero. Eso que lo digan los sociólogos, pero se llama, es un buen recurso. Una última pregunta, quizás pues muchísimas otras, pero yo estuve por ahí por La Vega y el último proyecto donde está en la plaza, de hecho yo le pregunté al presbítero que está allí y le dije, mira, ¿y esto qué es? Me dice, bueno, eso fue un proyecto. Cuando digo, ¿cómo fue un proyecto? Sí, sí, eso ya no está funcionando. Y realmente yo me acerco y veo pues, que no está siendo cuidado. No sé, a lo mejor en el momento funcionó, pero en este momento está ya abandonado. Entonces mi pregunta es precisamente cómo mantener, ¿no? Porque yo sí creo que cuando se empoderan a las personas, que sean ellos los protagonistas, cómo empoderar para que se asuma una responsabilidad de permanencia en el tiempo y en el espacio. Porque somos, y es una preguntita que le voy a hacer a la hermana, pero más adelante, somos del momento. Es parte de nuestro ser venezolanos. Un bonche, bueno, vamos a gastar todo lo que tenemos, pero dar continuidad quizás es lo más difícil. Entonces, ¿cómo empoderar a las personas para que se adueñen de esto? Porque es un bien común, es un bien para la comunidad, es un bien para el cuidado de la creación. Y el otro aspecto que no sé, me imagino que también está un poco relacionado es el ámbito financiero, porque yo me imagino que en todo esto hay una parte financiera. ¿Cómo manejarlo para que sea verdaderamente para un bien común y no que cuando termine el proyecto, bueno, esto ya lo dejamos en manos de otras personas? El ejemplo de Catucho, por eso me extendí con él, porque gracias a los padres de Fe y Alegría, yo creo que se garantizó en el tiempo. Eso quiere decir, nosotros estuvimos, y la idea no es eternizarnos, estuvimos un tiempo, les enseñamos, les dimos herramientas, les dimos cómo se hacían los adoquines. Nos fuimos y yo volví este diciembre. Esto fue en 2018 y lo hicieron completo. O sea, nosotros nos fuimos y ellos siguieron adelante. ¿Por qué? Quizás, yo digo, culpo o involucro a los religiosos. De alguna manera ellos dijeron, perseveren, sigan, sigan, sigan. En el caso de La Vega, dos cosas. En la plaza no hay gente que viva, solamente hay iglesias, colegio, o casa comunal, pero no hay nadie que use 24 horas y cuide. Y eso ocurre cuando no hay alguien que esté, no sea persona, no se apropia, lamentablemente se pierde. Entonces, no todas las pruebas son exitosas, pero dentro de lo que nosotros percibimos, nos dimos cuenta que cuando hay una organización bien plantada, en este caso me refiero a Fe y Alegría, fue estupendo. Garantizó que lo que aprendieron siguiera. Por eso yo cuando hablaba anteriormente de las alianzas, ¿no? Yo creo que es fundamental el constituir alianzas donde hay diferentes actores y donde, como les decía anteriormente, se debe empoderar a estos actores para que vayan siendo multiplicadores. Porque especialmente en la situación que estamos viviendo, muchos de ellos tienen que emigrar o se van, como decía la hermana, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que ellos se empoderen y puedan verdaderamente ser protagonistas de ese proyecto o de lo que están haciendo por la comunidad? Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias por hacernos soñar y por pensar que muchas cosas son posibles cuando hay voluntad y cuando se quiere, ¿no? Muy bien. Ahora a la hermana quisiera hacerle también unas 2 o 3 preguntitas.
en su experiencia, claramente una experiencia de 10 años que viví allí en Petare, ¿verdad? Visitando, que lo hice ahorita justamente el domingo, fui a Antímano y me fui por allí en un barrio de Mamera. Uno en la mañana temprano lo ven como, ¿y este qué le pasó? ¿Por qué está caminando por aquí a las 7 de la mañana? Pero es muy interesante porque uno ve lo que acontece a lo mejor durante la noche y lo que va, los residuos que van quedando, ¿no? Por el camino. Y luego cuando llego allí a Mamera, me encuentro que muchísima gente en el barrio son personas que vienen la mayoría del interior y que se constituyen en ciudadanos que yo se lo comentaba anteriormente como desarraigados. Están allí, pero va surgiendo una nueva cultura. Lo que ellos traen como que ya no vale, lo que vale es el momento para de una cierta sobrevivencia. ¿Cuál es la experiencia en ese sentido? Porque traen cosas extraordinarias, porque muchos provienen del interior de Venezuela o de otros países de América Latina, aunque no tanto en este momento, pero en cierta manera se puede percibir esa movilidad interna, la migración interna. Entonces se sienten desarraigados. ¿Cómo ayudarles como para que vayan creando también un sentido de pertenencia y sobre todo una identidad, digamos, que vaya surgiendo? Bueno, yo la experiencia que tengo es verdaderamente de muchísima movilidad de la población donde estamos. Muchísimos estudiantes vienen a mitad de año escolar a inscribirse, vienen del interior del país, son personas que regresan de aventuras en Colombia que no han salido bien o que han, por motivos de salud familiares, millones de motivos que regresan y resulta que ya no tienen nada y tienen que empezar de cero y es muy doloroso. Yo a veces pienso que es como una planta, ¿no? Que la desenraizas y la plantas en otro lado. ¿Y qué sucede? A veces pega y a veces no, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, y el Papa sí que lo remarca mucho, la pastoral del sentido de pertenencia. Tú perteneces, tú tienes una historia, tú tienes una biografía, pero tú perteneces. Es verdad que a veces estás desarraigado porque las circunstancias hacen que te desarraigues, pero entonces generar ese sentido de comunidad, de acogida, un lugar donde puedes ser reconocido, donde eres esperado, donde eres recibido con alegría, donde encuentras una persona que te puede acompañar y apoyar en una necesidad concreta, genera lazos de fraternidad que acaban ayudando a que te sientas parte de un sitio. Y esto es muy doloroso, o sea, ver personas que lo han dejado todo y vienen acá. Es verdad que muchos de ellos tienen algún familiar, algún amigo que les presta casa y tal, pero es muy duro. Entonces, el, el poder llegar a un lugar, el poder establecer un contacto con una comunidad escolar, con una comunidad, por ejemplo, un núcleo cultural que pueda estar en el barrio, que seas reconocido, esperado, querido por alguien que te puede introducir en un grupo mayor de contacto, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Para nosotros el grupo juvenil de la escuela es muy importante porque genera muchísimo sentido de pertenencia. Yo tengo un grupo y es un grupo eclesial y me siento en familia y encuentro y descubro otras realidades comunitarias que me ayudan. Yo soy estudiante de esta profesora y esta es mi clase. Esta es mi escuela. Ese sentido de, pues un sentido de pertenencia como muy humano, pero que por eso es muy divino, yo creo que ayuda muchísimo. Yo creo que el poder ser conocido por tu nombre, por alguien, ya genera un vínculo que ayuda a que esa sensación de desarraigo, que es muy dura, que no solo se vive aquí. Por ejemplo, mis papás en España son castellanos y emigraron a Barcelona. Y eso fue un desarraigo muy grande, pasar de un mundo rural a un mundo urbano. Aquí sucede lo mismo. Pasan de un mundo rural, de Boconó, y llegan a un espacio sobreexplotado, sin verde,
sin plantas, con un ritmo acelerado, con unos agobios que trae la vida. Entonces, ¿cómo hacer ese paso? Encontrando gente que te tiende la mano, encontrando un lugar al que perteneces. Creo Muy yo, bien, creo yo. gracias. Yo soy de Boconoe, así que mucho cuidado. Otro elemento, y yo creo que esto va muy en el sentido de la sinodalidad, ¿no? El constituirnos como pueblo de Dios, el ser hermanos, el iniciar un camino desde el bautismo, y eso nos lleva precisamente a constituirnos iglesia, ¿verdad? Y el Papa en este sentido nos está hablando de una conversión. Y usted nos hablaba también a través de la presentación que para entrar en el barrio o trabajar en el barrio tenemos que convertirnos, ¿no? Pasar del yo al nosotros o o sea, en ese sentido, vivir una transformación. Y no es fácil, porque traemos esquemas, traemos prototipos o maneras de pensar y de hacer que son muy distintas, porque la cultura del barrio es muy propia, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir esa experiencia, digamos, de conversión que nos está pidiendo el Papa y que lo está diciendo a gritos o cambiamos nuestra manera de ser o esto no funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir y cómo pasar de una conversión personal a una conversión comunitaria? En ese sentido, digamos, del pasar del nosotros, del yo al nosotros. ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo hacerlo experiencia de vida y es compromiso cristiano también allí? Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante que creo que las dos hemos coincidido muchísimo y es que hay que contar con las personas. O sea, hay que pasar del yo soy el que sé, yo soy el que estudió, yo soy el teólogo, yo soy el que maneja, yo soy el que organiza, porque yo sé lo que necesitas, pero en ningún momento has hablado para preguntar qué es lo que necesitas, qué es lo que aportas, qué es lo que ya sabes. La gente es de barrio, pero no es tonta. O sea, perdónenme que hable así, ¿no? Pero yo sí que creo a veces que hay actitudes paternalistas que no ayudan. Grandes organizaciones que quieren apoyar y ayudar, pero que vienen con soluciones a problemas que desconocen, porque no han mirado esa realidad concreta y no la han escuchado. Creo que el primer paso es pasar de ese yo soy el que sé a un estadio más humilde, de decir, quizá conviene más que mire, escuche y aprenda primero. En mi experiencia, llevo 10 años, estoy en 6º grado. Sigo creciendo. Ya me queda menos para graduarme, pues. Un elemento muy importante para mí, que creo que es muy sinodal, es el permitir la participación coral de las personas a las que uno quiere dirigir su acción, porque al final la realidad es que esto es una simbiosis, todos nos vamos a enriquecer y yo voy a acabar convertida y ellos van a poder enriquecerse. O sea, esto es comunitario. No sé cómo decirlo. No tienes soluciones, no tienes respuestas, es mentira. Escucha, era lo que hacía Jesús con Emaús. Escucha, camina, comprende, no juzgues. Y cuando la gente te abra el corazón, entonces ayuda e ilumina con la palabra. Hermana, disculpe, lo que pasa es que creo que ya el tiempo se nos está terminando. Una última Salió. preguntita que creo que va en la misma dirección. Estamos aquí en Caracas, ¿verdad? Y no solamente Caracas, sino quizás en Venezuela tenemos una pastoral de eventos. ¿Cómo pasar de una pastoral de eventos a una pastoral de procesos? Que yo creo que precisamente es el espíritu sinodal, ¿no? No tener un evento y se acabó, es lo que nos está poniendo el Papa Francisco también a caminar en ese sentido. ¿Cómo pasar de una pastoral de evento a una pastoral de procesos en el caminar con la gente y discernir con la gente? Pues escuchando esta pregunta yo diría permaneciendo. Permaneciendo. No basta subir al barrio, hacer algo, sentirme bien, tranquilizar mi conciencia. Yo hice algo por mi país, gracias a Dios, gracias. La iglesia puede contar conmigo. Yo voy a subir a hacer una misa porque me la han pedido.
hey, he evangelizado porque yo he acercado a Jesucristo. Permanece, comprométete, o sea, que no sea un día, que sea más, que puedas ver las necesidades pastorales y puedas generar un proceso, que escuches a los hermanos que viven allí y que pueden ofrecer luz, que escuchemos a nuestros pastores en las diócesis, especialmente los que patean, porque ellos también han pensado antes que tú y a lo mejor no hace falta que pienses un proceso porque ya está, únete. Yo creo que permanecer en el tiempo, que creo que es una idea que también surge en todo lo que tú nos has compartido, necesita personas implicadas que apuesten. Y apostar es dar la vida, ¿eh? Recordando a Catuche y al Padre Virtuoso. Fíjate, tienen dos centros en Catuche. En uno tienen un nivel que es la iglesia, otro nivel que cambió de ser biblioteca, que no se usaba, por guardería, que es muy útil, y un taller para muchas actividades, para las mujeres, para los jóvenes, para las niñas. El otro tiene un centro médico, especialmente para las mujeres, y un centro de emprendimiento, porque sembramos que sí, ají dulce, entonces íbamos a hacer mermelada, de cosas. Entonces, fíjate, la manera de acercarse, y también me imagino que es hacer religión, es proponer otras cosas distintas a ir a misa o de catequizar. Entonces, hay otros encuentros que logran acercar a la gente. Eso yo creo que sale de ustedes. Esto es Fe y Alegría allá en Catuche. Sí, por ejemplo, Fe y Alegría se ha dado cuenta de que ¿para qué vamos a tener escuelas si no vienen niños? Porque no han comido en casa, porque no tienen. Entonces, justamente la acción se expande y abarcas muchos ámbitos que no pertenecen a una misión educativa, pero que ahora son necesarios. Y eso es un desafío. En nuestra escuela, pues nos encontramos no solo para enseñar religión, vivimos la fe. En nuestras puertas queremos que sigan abriéndose al barrio. Queremos que el barrio pueda contar con nosotros. Generamos espacios de recreación. Tuvimos una experiencia finísima que era hacer fitness. Como no podíamos ir al gimnasio y las mujeres quieren estar bellas, pues pongámonos vídeos de fitness en el auditorio y generemos sesión. Pues eso era una excusa perfecta y además lo llamábamos eh, cuerpo sano, corazón sano. Entonces, oye, íbamos a orar, pero después íbamos a recrear. O sea, son cosas locas que a uno se le ocurren y que son, pues, fue un proceso de crecimiento buenísimo, ¿no? Para los estudiantes, generemos espacios que no solo sean de estudiar, que la escuela no solo sea un encuentro, un lugar de encuentro pedagógico, sino un lugar de encuentro comunitario, de recreación, de expansión y, y ojalá y de placer. Creo que, bueno, tenemos ya el tiempo, se nos ha terminado. Agradecerles y creo que haciendo de manera así como muy resumida, ¿no? Lo que se nos llama es a una evangelización integral, donde se coloca a la persona al centro desde sus diferentes realidades que le dignifican, desde el Evangelio claramente. Muchísimas gracias. Bien, damos las gracias a la hermana Silvia Blanco, al arquitecto María Isabel Peña y a Monseñor Lisandro Rivas por habernos acompañado en este segundo día de nuestra jornada de teología. Les invitamos al módulo 3, piso 2, igual que ayer, para un pequeño refrigerio y luego las mesas de trabajo. Les recuerdo que este segundo día de reflexión teológica sigue siendo patrocinado por el profesor Hernández y su revista de teología. Muchas gracias, pues.